miradas que cambian la vida. ¿Sabía usted que hay miradas que nos cambian la vida? Las miradas son bien importantes, bien interesantes. Incluso dicen que ¿ha usted escuchado la frase de amor a primera vista? Que en la primera mirada se flecharon, que de repente iba caminando y volteó a ver, y esa mirada que dio, flechó. Y a consecuencia de esa sola mirada, muchas parejas están unidas hasta ahora. A consecuencia de esa manera, de esa mirada, se enamoraron y vivieron felices por un tiempo, no, que diga por la eternidad, entonces por toda la vida. Entonces las miradas cambian nuestra vida. Las miradas cambian nuestra vida. Hay miradas que enamoran. Hay miradas que nos van a marcar toda la vida. Y el título del mensaje ahora es miradas que cambian la vida. Yo sé que muchos de ustedes se recordaron, tal vez alguna vez con una mirada se flecharon hace algunos tiempos. Bueno, ahora vamos a ver un mensaje sobre las miradas. El evangelio de ahora hoy nos relata de hacía 18 años estaba encorvada, que no podía enderezarse. Ahora, yo me imagino qué vida tan difícil. Y si vamos a leer aquí un poquito, dice que Jesús enseñaba ¿en dónde? En la sinagoga, en el sábado. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. ¿No le causa a usted esto como... A mí me pone a pensar qué vida tan difícil que esta mujer estaba viviendo, 18 años encorvada, que no podía enderezarse? Yo apenas cuando me enfermo 3 días estoy bien preocupado si no me voy a morir o qué me va a pasar y a qué horas me voy a levantar. Y 18 años. Por 18 años esta mujer no había podido disfrutar su vida, disfrutar por lo menos algo, parte de su vida. Y algo tan difícil, 18 años sufriendo. Pero yo me pregunto ahora, en nuestros días, ¿habrán todavía personas enjorobadas que están sufriendo, que no han podido enderezarse todavía? ¿Habrán personas? Yo pienso que sí hay personas ahora en nuestro día que todavía están enjorobadas, que el pecado los tiene enjorobados, que la falta de perdón los tiene así enjorobados, que la culpabilidad los tiene enjorobados, que el rencor los tiene enjorobados, que la envidia, los celos, cualquier cosa los tiene enjorobados en nuestros días todavía. Yo conozco todavía personas o sé de personas de que toda su vida nunca pudieron perdonar, vivieron con rencor toda su vida, pasaron enjorobados. Y usted va a recordar tal vez ahorita al vecino allá en su tierra, de que el vecino le quitó la tierra y no pudo recuperar su tierra, y este vecino nunca pudo perdonar al vecino porque le quitó los terrenos y vivió toda la vida enjorobado con el rencor, con la falta de perdón. Ahora aquí en el evangelio de ahora el Señor nos va a mostrar qué es lo que Jesús hace con los encorvados, con los jorobados. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Y vemos que Jesús dice que a esta mujer que a 18 años había pasado, dice que Jesús la va a voltear a ver, la llama, la toca y al instante queda sanada. Jesús hace 3 cosas con los enjorobados: la ve, la llama, la toca y al instante queda sanada. Hoy tengo buenas noticias de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos los que han estado. Aquí no hay nadie enjorobado. Recuerden que aquí yo a las 10 de la mañana no le predico a ustedes, sino los que están en las redes sociales. Entonces creo que muchos de allá hay enjorobados por cualquier cosa,
Pero ahora el Señor tiene una buena noticia, que hoy el Señor puede remover esa joroba que tienen y puede hacerlos libres de cualquier enfermedad o cualquier encorvado que tengan. Veamos entonces 4 cosas que el Evangelio nos muestra sobre qué hace Jesús con la persona enjorobada. Número 1, entonces vemos que Jesús nos ve. Jesús nos ve. Dice el verso 12, dice que cuando Jesús la vio. Ahora, yo me pregunto por qué el evangelista se asesora o se asegura de que de escribir la palabra la ve. ¿Por qué el evangelista tiene esa inquietud de decir, y Jesús la vio? No pudo decir, oh, Jesús fue allá con ella y la sanó, o Jesús hizo esto, el otro. Pero ¿por qué el evangelista escribe y Jesús la vio? Yo me estaba preguntando por qué el evangelista escribe esto. Y tal vez una de las razones es porque cuando una persona está enjorobada, yo me imagino a esta persona 18 años. ¿Alguna vez usted ha esquivado a alguien, le corta la vuelta y no la voltea a ver? Yo imagino que tal vez esta mujer había estado ahí los 18 años en el templo, y note que esto, lo que sucede adentro del templo. Yo imagino que esta mujer había estado 18 años ahí, y muchos la esquivaban, ni siquiera la volteaban a ver. Nunca había podido llamar la atención de ellos. Muchas veces nosotros también lo hacemos, esquivamos a personas. Vemos a alguien, la esquivamos, nos hacemos a un lado, ni siquiera la volteamos a ver. ¿Cuánto más la vamos a llamar? ¿Cuánto más la vamos a tocar? Y yo creo que esta persona estaba a falta de que alguien la viera, de que le pusieran atención. Por eso el evangelista se encarga de decir, y Jesús la vio. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo sería la mirada de nuestro Señor Jesucristo para esta mujer enjorobada? ¿Cómo sería esa mirada? ¿Con qué clase la miraría Jesús? Si el evangelista se asegura de decir, la vio, ¿qué clase de mirada? Las miradas cambian la vida, y esta mujer fue cambiada. Nosotros cuando miramos a alguien, ¿de qué manera lo estamos viendo? Porque hay miradas de desprecio, hay miradas que humillan, y hay miradas que enamoran, que dan vida. ¿Con qué la estaría viendo Jesús? Con una mirada de desprecio, con una mirada humillante. Alguien dijo que con una mirada a veces las palabras sobran, porque con una mirada decimos todo el odio que sentimos, sacamos todo el rencor que tenemos, vemos el desprecio con una mirada. Por eso las miradas cambian la vida, cómo yo veo a una persona. Y yo me imagino a Jesús, ¿cómo estaría viendo Jesús a esta mujer? Vea lo que dice el Evangelio de Mateo 9:36, cómo Jesús la estaba viendo. Dice, Mateo 9:36 dice, al ver a las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo hubiera querido ser esa mujer en ese momento, para que Jesús me viera. Yo me imagino los ojos de Jesús viendo a esta mujer con una mirada de compasión, con una mirada de amor por ella. Y yo me pongo en el puesto de la mujer, aquella cuando le habían despreciado, cuando nadie la quería ver, cuando le cortaban la vuelta. Ahora no la va a ver cualquier persona, sino que la va a ver Jesús, la va a ver el Señor. Y esta mujer al fin va a recibir la mirada de alguien, pero no una mirada de desprecio, sino una mirada de compasión. Y yo hubiera querido estar en ese momento y recibir esa mirada tierna del Señor, esa mirada de compasión del Señor, como cuando un padre ve a un niño con esa mirada de ternura, o como cuando el niño ve a un padre, a una madre con esa mirada de ternura y extiende los brazos. Al fin alguien estaba viendo a esta mujer con una mirada que le iba a cambiar la vida. Con una mirada, dice que Jesús miraba con compasión.
Ahora, muchas veces nosotros miramos a alguien con lástima, pero quiero hacer una diferencia: lástima y compasión. Lástima es cuando yo voy a verla ahí como, pobrecita, está sufriendo, aquí va $1, ya me di la vuelta del semáforo, ya no sentí nada. Con compasión es sentir lo que la otra persona está pasando. Ver con compasión es sentir, encarnar lo que la otra persona está sufriendo. A mí me duele lo que te está pasando. A mí yo siento lo que estás viviendo. Miradas con compasión, eso es compasión, no es lástima. Y el Señor a nosotros nunca nos ve con lástima, sino que nos ve con compasión y nos voltea a ver. Y muchos de nosotros tal vez nunca nos han visto con compasión. Muchos de nosotros tal vez necesitamos esa mirada de nuestro Señor Jesucristo con compasión. Y ahora el Señor nos va a poder ver. El problema es de que muchos de nosotros no podemos ver de que el Señor nos está viendo porque estamos enjorobados. Y no podemos levantar nuestra vista para ver que Dios nos está viendo porque estamos cargando cargas. Estamos cargando rencores, estamos cargando envidias, estamos encargando esto y el otro y el otro y el otro. Y esas cargas nos van apachando y vivimos enjorobados. Y eso no nos permite ver de que Jesús nos está viendo. Y muchos de nosotros necesitamos esa mirada del Señor, esa mirada con compasión. Pero muchos de nosotros también necesitamos ver a los demás con esa mirada de compasión como Jesús. Y yo pregunto hoy, ¿cómo nosotros miramos al necesitado? ¿Cómo nosotros miramos a los demás? ¿Los vemos con una mirada de humillación? Una mirada otra vez, ya viene. ¿Cómo los vemos nosotros? ¿Cómo veo yo a mi prójimo? ¿Lo veo con una mirada humillante? ¿Que de mis ojos al brillar sale rencor o sale algo? ¿O cuando lo veo sale una mirada como la de nuestro Señor Jesucristo, una mirada de amor, de compasión, de sentir lo que la otra está sintiendo, una mirada de amor? Las miradas cambian la vida de las personas. ¿Cómo yo estoy viendo a los demás? Y yo doy la vuelta. ¿Cómo quiero que los demás me vean a mí? ¿Cómo quiero que los demás me vean a mí? ¿Cómo quiero que Cristo me vea a mí? ¿Cómo quiero que Él me vea? ¿Estoy yo viendo a los demás como Cristo me está viendo a mí? ¿O yo espero de que Cristo me vea con ternura y con amor cuando yo a los demás los estoy viendo con desprecio? Con miradas que los estoy destruyendo, con miradas que no necesito hablar, sino solo ver. ¿Cómo quiero que el Señor me vea a mí? ¿Cómo yo estoy viendo a los demás? ¿Cómo los estamos viendo? No veamos a los demás para juzgar, sino para prestar atención. Y ver cuando el evangelista se encarga de decir, y Jesús la vio, no es, ¿qué tal? No, la vio y le prestó atención. Estás enjorobada. Para prestar atención, miradas que prestan atención. ¿Qué ocupas? ¿Qué te pasa? Dime cómo te puedo ayudar, en qué puedo servirte. Esas miradas que prestan atención, miradas que cambian nuestra vida. La segunda verdad que el Evangelio nos muestra ahora es que Jesús no solo la vio, sino que Jesús nos llama. Jesús la llamó. Jesús no solo la vio, sino que la llamó. Dice el verso 12, dice, cuando Jesús la vio, ¿qué dice? La llamó. Llamar es incluir, hacer parte de que estés conmigo y yo quiero estar contigo. Llamar es, yo quiero que vengas aquí donde yo estoy. Yo quiero estar contigo. Y yo quiero que vean algo aquí bien interesante, porque lo que sucede aquí, sucede adentro de una iglesia, adentro de una sinagoga, adentro de un templo.
Y dice que Jesús estaba enseñando. Yo me imagino que Jesús estaba mero enfrente como un buen maestro, mero enfrente. Y aquella mujer, de que la esquivaban en la entrada de la puerta, que nadie la volteaba a ver y mucho menos la habían llamado a ser parte de creyentes, ahora el Señor la ve desde al enfrente, la voltea a ver y la llama, la pasa al frente. Cuando la esquivaban, ahora Él la llama y la pasa al frente. Muchos de la sinagoga tal vez no la habían pasado al frente. Tal vez ni siquiera la habían hecho parte de la adoración. Pero Jesús la llama, y algo bien interesante aquí es de que le va a decir: vente para acá, te voy a pasar enfrente. Lo que los demás no hicieron, Jesús ahora lo va a hacer, y la va a llamar y la va a poner enfrente. Esto nos muestra de que Jesús la llama para que esté con Él, y le va a mostrar a todos los demás: lo que ustedes no están haciendo, yo lo voy a hacer. Ustedes no la han incluido en su adoración a Dios, yo la voy a incluir. Y la llama a pasar al frente. Vea lo que dice el versículo 14, dice: porque muchos nosotros impedimos, no dejamos que otros se acerquen a la presencia del Señor. No dejamos de que los encorvados, encorvados, puedan acercarse al Señor. Vea lo que dice el verso 14, dice: pero el principal de la sinagoga, enojado ¿con quién? Enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo. Note que este principal no fue cualquiera persona, era un principal. Se imagina, si el principal era así, los demás también iban a ser así. Pero dice que el principal estaba enojado con Jesús, porque Él la voltea a ver, porque Él la llama y la pasa al frente. Estaba enojado con Jesús. Muchos aquí nosotros no nos enojamos con Dios. Cuando el Señor llama a alguien, cuando el Señor bendice a alguien, no nos enojamos con Él. Dice: y dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Pero no voy a entrar en lo del día de reposo, pero dice que y dijo a la gente. Note que el enojo no fue con ella. Con ella me imagino que sintió celos, pero el enojo fue con Jesús. Pero ¿por qué el principal sacerdote no le reclama a Jesús, sino que va de chismoso a la gente? Note que dice ahí: pero el principal de la sinagoga, enojado con Jesús, dice que le dijo a la gente. ¿Por qué no le dijo: Señor, mira esto y el otro? Sino que va a la gente a impedir. Y Él estaba impidiendo de que alguien se acercara al Señor. Y a veces hay mucha gente que impiden, como hay un dicho que dice: no pichan ni dejan cachar. No van a la iglesia ni dejan ir. Y yo aquí tengo la ventaja de escuchar muchas cosas porque soy todavía joven y no creen que soy el pastor, no se imaginan que yo soy. Y cuando yo me doy mis caminadas ahí, no saben de que soy el pastor, y aún cuando me presento, todavía se me quedan viendo: sí, no me creen. Y esa es la ventaja que tengo, de como no creen que yo soy el pastor, puedo llegar tranquilo y puedo escuchar muchas cosas. Y lamentablemente yo he escuchado muchas cosas aquí en esta área. Esa iglesia es esto. Y delante de mí yo lo he escuchado. Yo digo: ni siquiera vienen, ni siquiera me conocen a mí. A veces me duele escuchar todo eso porque no conocen mi corazón de pastor por el pueblo. Y aún así escucho eso. Y no tanto lo mío, sino por los que podían ser beneficiados. Y me duele más que a veces no vienen y ni dejan venir a escuchar la palabra del Señor. Y por eso es de que Jesús hace la invitación
para que vengan aquellos que necesitan. Pero a veces hay muchos de que ellos impiden. No impidamos que la gente venga a encontrarse con el Señor. No impidamos que el enjorobado, que esto y el otro, venga a conocer al Señor, a ser parte de esta comunidad cristiana que está creciendo aquí. Pero muchos de nosotros a veces no dejamos ni venimos. También a veces hay lugares donde nosotros como seres humanos impedimos, o nosotros mismos ponemos barreras para podernos acercar al Señor. A veces nosotros mismos ponemos esas barreras. Por ejemplo, a veces decimos, y tengo aquí una frase: si no eres así, no puedes, no puedes participar en esto. Si no haces esto, tú no puedes participar de esto. Y nosotros mismos ponemos barreras. Si esa iglesia no me gusta, allí van puros, usted puede ponerle ahí los que van a esa iglesia, ahí van puros esto y van puros el otro, para eso mejor no voy, pero deben de quedárselos ellos. Ahí van puros hipócritas. Pero yo me pongo a pensar que el que ya está diciendo que ahí van puros hipócritas, él mismo ya es hipócrita por decir lo que está ya diciendo. Recuerden que estoy predicando a los hermanos aquí todos ustedes son bien portaditos. Si no vas, deja que vayan los demás a buscar al Señor. Amén. Si no vas, dejas que vayan los demás a buscar al Señor. Pero vamos a continuar porque ya los preocupé. La tercera verdad que el Evangelio nos muestra aquí es de que Jesús la mira, la llama y ahora le va a hablar, nos habla. El Señor nos habla y le habla a la encorvada. Dice ahí, cuando Jesús la vio, dice que la llamó y le dijo, es decir, que le habló. Esta mujer había sido ignorada, no la volteaban a ver o tal vez recibía mirada de desprecio. También la esquivaban, no la hacían parte, no la llamaban, no la hacían parte de la adoración. Y ahora Jesús va a hacer eso, la ve, la llama y ahora le va a hablar. Dice ahí, y la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Las palabras, hermanos y hermanas, tienen mucho poder. Así como las miradas destruyen y enamoran, así las palabras destruyen y también construyen. Y esto es bien importante. Si las palabras tienen poder, si Jesús al hablar le declara, eres sana, y esas palabras tienen poder, a mí me preocupa qué clase de palabras yo uso. ¿Recuerdan ustedes cuando el centurión tenía a su hija enferma, o tenía a alguien enfermo en su casa y le dice al Señor, ni siquiera ve tú, solo envía ¿qué? Tu palabra y con eso es suficiente? Dice la Escritura también de que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Las palabras, hermanos y hermanas, amigos y amigas, tienen poder. Yo construyo o yo destruyo. Sabiendo esta verdad, ¿qué clase de palabra uso yo con los demás? ¿Qué clase de palabra uso yo con los demás? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Están construyendo o están edificando? Por eso dice un dicho que es mejor pensar lo que decimos antes de que decir lo que pensamos. ¿Por qué? Porque usted debe de pensar, ¿qué le voy a decir yo a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mi hija? ¿Qué le voy a decir a mi esposo, a mi esposa? ¿Qué le voy a decir yo a mi prójimo? ¿Qué les voy a decir? Porque esas palabras pueden construir. Y hay otro dicho también que dice, mejor me hubieras dado un golpe bien puesto que me hubiera pasado el dolor. Porque las palabras que entran quedan aquí en nuestro corazón y quedan marcados. He escuchado personas que yo prefiero que me peguen a que me digan lo que me hubieran dicho, porque esas palabras quedan marcados. Los golpes se pasan pronto, las palabras quedan ahí. Y a veces muchos de nosotros, palabras que nos dijeron antes, nos tienen todavía enjorobados,
Palabras que nos dijeron cuando éramos niños o en cierta edad, maldiciones que nos dijeron, todavía las tenemos ahí y esas nos tienen enjorobados. Si las palabras tienen poder, nosotros debemos de hablarle también a la enfermedad. Si las palabras tienen poder, debemos de usarlas a nuestro beneficio. Hablemosle a la enfermedad. Enfermedad, salte. Te reprendo, sal fuera, ora. No eres parte de mi vida, no eres parte de mi cuerpo. Y le hablamos a la enfermedad que salga. Note que dice que eran espíritus que lo tenían. Muchas enfermedades, muchos problemas, muchas cosas están representadas en malos espíritus. Y por eso el Señor le habla. Y si no me hacen caso a mí, pues le oro al Señor. Y el Señor, háblale esta enfermedad. Habla esto, envía tu palabra para que yo sea sano. Envía tu palabra para esto. Envía tu palabra para esto. Porque las palabras tienen poder. Por último, aprendemos de que Jesús la tocó. Jesús nos toca. Si estamos enjorobados, Jesús también nos toca. Vea lo que dice el verso 13. Y puso las manos, ¿dónde? Sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La ve, la llama y le habla y ahora la va a tocar. Le va a dar un toque. Note esto bien importante. Dicen los estudios psicológicos de que los abrazos sanan, que hay abrazos que sanan. A veces cuando recibimos un abrazo, sanan nuestras emociones. Yo no puedo imaginarme qué clase de abrazo le dio el Señor que la sanó. ¿Qué clase de abrazo sanador le dio? Primero la ve con esa ternura, después la llama, después le va a hablar a la enfermedad y ahora la va a abrazar a ella. La va a abrazar con esa compasión, con esa ternura a ella. Dice, y puso las manos sobre ella, le da un abrazo, la agarra. Muchos la habían esquivado, la habían ignorado. Ahora Jesús no solo la ve, no solo la llama, sino le habla y no solo la pasa al frente, sino que delante de toda la sinagoga, Él la va a abrazar y la va a sanar. Muchos de nosotros necesitamos abrazos que sanen. Si los abrazos científicamente, y vemos aquí de que Jesús la abrazó, sanan, nosotros debemos de dar abrazos que sanan. No abrazos que solo dan la palmadita para cumplir o para que me vean de que di un abrazo. No, abrazos que sanan. Tal vez muchos de nosotros necesitamos abrazos que sanan. Abrazos sinceros que lleguen y puedan transmitir esa sanidad. Tal vez nuestros hijos necesitan abrazos que sanan. Tal vez nuestras hijas necesitan abrazos que sanan. Tal vez los esposos necesitan esos abrazos que sanan. Tal vez ya no hemos estado dando abrazos que sanan como los dábamos antes. Y vemos que el Señor aquí da un abrazo y la sana. Y muchos tal vez nosotros necesitamos esos abrazos del Señor, esos abrazos que nos sanen. Por eso yo, si ustedes me ven, yo trato la manera de dar abrazos. No es porque no, simplemente porque sé que los abrazos confortan, sanan. A veces cuando usted pierde un ser querido, está pasando problemas tan difíciles, las palabras a veces sobran, pero los abrazos se sienten. Y yo recuerdo que cuando he estado con personas, cuando han perdido un ser querido, he estado con ellos en un momento más difícil. Lo más que recuerdan ellos, no todas las palabras que les dije, sino que estuve con ellos ahí en ese momento y les tenía puesto mi mano sobre sus hombros. Esos momentos son los que recuerdan. ¿Por qué? Porque esos abrazos confortan y dan sanidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice aquí que lo único que necesitamos hacer para que el Señor nos abrace, para que el Señor nos vea, para que el Señor nos llame, tenemos que tener fe.
Lo único que necesitamos es tener fe. Yo no necesito esto y el otro. Lo único que necesitamos es tener fe. Vea lo que dice el verso 16. Dice, y a esta hija de Abraham. ¿Por qué dice hija de Abraham? Bueno, Abraham es el padre de la fe. Y todo aquel que tiene fe puede acercarse a Dios, tal y como lo hizo Abraham por medio de la fe. No necesito ponerme barreras, no necesito esto y el otro. Lo único que necesito es tener fe. Porque con mi fe yo puedo acercarme a Dios. Y con mi fe yo puedo venir aquí a la presencia del Señor para que el Señor me mire. Necesitamos tener fe para que poder venir. Porque si no tenemos fe, allá en nuestras casas, allá oyendo mensajes, y qué bueno que lo escuchamos en nuestras casas, está bien, pero a veces necesitamos fe de venir a la presencia del Señor, venir para que Él nos vea.